Amo a esta tierra, a esta mi diócesis que me encomendó el Señor, y amo a esta ciudad. Rezaré todos los días por vosotros, por Barbastro y por este territorio. Corren las lágrimas por su rostro. Nunca lo habían visto así al prelado. Buenas tardes a todos y bienvenidos a este acto que yo ya no sé cómo calificarlo, si como presentación de un libro o realmente como algo histórico también para nosotros en esta diócesis. San Ramón, mi verdadero influencer, 9 siglos después. Presento con emoción contenida el último trabajo de José Antonio Adell, Pugna entre mitras, la primera biografía novelada de nuestro patrono San Ramón. Con ello, creo saldar una deuda de gratitud que la diócesis tenía contraída con su santo patrono, el gran desconocido. Ha sido, os lo confieso, el libro con el que más lágrimas he derramado. Os pido perdón de antemano si en algún momento me traiciona la emoción. Hago esta presentación del libro de José Antonio con gran orgullo en nuestro Museo Diocesano, donde descubrí de la mano de María Puertolas no solo la grandeza de mi predecesor, un pastor no al uso, como ella lo define siempre, sino también por la similitud que ella advierte, para mi sonrojo, con mi humilde y pobre ministerio episcopal entre vosotros. Ojalá fuera verdad. Os invito con José Antonio a hacer un viaje fascinante al corazón de una de las disputas eclesiásticas más relevantes del medievo, el conflicto entre las sedes episcopales de Barbastro Roda y Huesca. Como veis, la historia se repite. ¿Qué tendrá Barbastro que a todos les apetece? Adell, con su habitual rigor documental y su capacidad narrativa, rescata del olvido la figura de San Ramón, obispo de Barbastro Roda, un hombre de diálogo y firmeza, de fe y estrategia, cuya figura siglos después sigue iluminando el presente y alentando nuestro futuro. Raimundo Guillermo, nombre de pila, nace en Durban, Francia, hacia 1067. Su distinguido origen familiar le permitió recibir una formación rigurosa y concienzuda, y aunque comenzó la carrera de armas, pronto se apartaría de ese camino, renunciando a sus privilegios de nobleza y dedicándose por completo al estudio de las Sagradas Escrituras y a la mediación y meditación de la palabra. Se consagró en cuerpo y alma a la predicación y ayudar a los menesterosos, una atractiva personalidad que, unida a sus excelentes virtudes y noticias de santidad, le llevaron a ser elegido prior de San Saturnino de Toulouse. La fama de este excelente orador y su ejemplo traspasaron las montañas, y a la muerte de Poncio, primer obispo de la recién instaurada diócesis de Barbastro Roda, y me encanta que esté hoy aquí entre nosotros Aurelio, su labor a partir de este entonces fue inmensa. Encontró un territorio fragmentado, geográficamente disperso, pobre, sin guía espiritual, una amalgama de culturas y de creencias, un pueblo receloso al que supo ganarse con paciencia y perseverancia, pero sobre todo con una fe tenaz. Se dedicó por completo a la restauración del culto divino, la revitalización de la fe, a la predicación y conversión de muchos sarracenos, fomentando la construcción y consagración de muchas iglesias, de las que hoy podemos presumir en nuestra ruta del románico. Por ejemplo, Alquézar, Roda, Monasterio de Alaón, iglesias de Santa María y San Clemente de Taúl, Aler, Fornillos, por decir algunas. Hizo todo lo que pudo también por dotarlas de medios para que pudiesen celebrar el culto con dignidad.
un hombre de temple humilde, de trato amable, cuyas rentas reparaban y adornaban la casa de Dios, pero cubrían y alimentaban a tantos menesterosos e indigentes. Un ejemplo de talante conciliador y dialogante que me ha sorprendido gratísimamente cómo lo recoge José Antonio. Un hombre fuerte de espíritu que supo combatir por la vía del derecho y la razón la violencia que algunos obispos usaban en aquella época. Así solventó los problemas con Odón, obispo de Urgel, quien ocupó sin autorización varias iglesias al obispado de Roda Barbastro, más tarde al obispo Esteban de Huesca, ansioso por poseer gran parte del territorio de su diócesis. Lo arrojó con las palabras con las que he comenzado. Es el momento que celebraremos dentro de unos días en el Monte del Ahorcado, que queda como memoria y sacramental para los diocesanos, no solo para los barbastrenses. Y lo arrojó por la fuerza de Barbastro, que tuvo que retirarse a Roda. Pugna entre mitras nos sitúa en el siglo XI, donde se entrelaza magistralmente historia y espiritualidad, compromiso social y fe, rescatando del olvido la vida de un pastor que fue verdadero modelo de entrega, valentía y amor cristiano. El libro está organizado, pero casi lo voy a omitir porque él seguro que lo detallará más, en capítulos breves y muy accesibles que nos permiten seguir la evolución del joven Ramón desde su nacimiento hasta su nombramiento episcopal y su muerte en honor de santidad. Los personajes que acompañan a San Ramón, también él se explayará suficientemente. Canónigos, fieles, nobles, musulmanes y cautivos nos muestran la riqueza y la complejidad de una época, pero también la coherencia y la humanidad de aquel hombre santo. Especial atención merece su labor como obispo reformador, su atención a los pobres y su vida de oración y sacrificio, que también recoge extraordinariamente José Antonio, que marcaron profundamente esta diócesis. Este libro, sin duda, no solo es una biografía, es una herramienta de divulgación histórica que acerca el pasado a las nuevas generaciones, con un lenguaje claro, emotivo y riguroso. ¿Y qué decir, para terminar, del autor, que además de amigo es, sin duda, sin discusión, uno de los más grandes narradores e investigadores populares de Aragón? Su labor incansable por rescatar la historia, las tradiciones, las leyendas y las biografías de personajes relevantes, sobre todo de nuestro Alto Aragón, lo ha convertido en la voz viva de una tierra rica en cultura, en memoria y en fe. Maestro, escritor y divulgador, Adel ha escrito más de medio centenar de libros sobre la historia rural, los pueblos, las escuelas, los deportistas y los personajes ilustres aragoneses. Pero lo grande de José Antonio es que no solo es un historiador riguroso, es un contador de historias que sabe emocionar, enseñar y conservar la identidad de nuestra tierra. Su estilo combina el rigor de la investigación con la calidez del relato oral, logrando que la historia deje de ser algo lejano para convertirse en parte de lo que somos. Con este libro sobre San Ramón, Adel vuelve a hacer lo que mejor sabe, rescatar lo esencial. Nos recuerda que la historia de los santos no está encerrada en vitrinas, sino que sigue latiendo en nuestras raíces, en nuestras iglesias y en la vida de nuestra diócesis. Sin duda, nuestro verdadero influencer en la diócesis de Barbastro-Monzón. Un gran ejemplo de amor al prójimo, de espíritu conciliador y dialogante, de una fe inquebrantable.
un santo cuyos valores siguen siendo un referente para todos los hijos del Alto Aragón, un modelo a seguir, y aunque casi nos separen 1000 años, que se dice pronto, su figura y su legado siguen siendo únicos y están todavía vigentes. Orgullosos podemos estar todos los hijos del Alto Aragón Oriental de pertenecer a esta diócesis milenaria, misionera, mariana y martirial, cuna de tantos santos y fundadores y de tan insignes pastores. Termino encomendando a San Ramón, obispo y patrono insigne de nuestra diócesis de Barbastro, al autor del libro, a su familia, especialmente a María Jesús y a sus hijas, a cada uno de los hijos del Alto Aragón y a este aprendiz de pastor que el Papa Francisco, de feliz memoria, le confiara actualmente el pastoreo de esta hermosa grey y llegue a ser, ojalá, como su predecesor, el pastor que se hizo cordero para rescatar al rebaño. No es propio que ahora haga este grito, pero lo voy a hacer. ¡Viva San Ramón! ¡Viva! ¡Viva la diócesis de Barbastro-Monzón! ¡Viva! Bueno, muy buenas tardes a todos y en primer lugar agradecer a don Ángel, que siempre nos tiene las puertas abiertas de su casa, ¿no? Para cualquier evento que hacemos, y por supuesto a José Antonio Adell por permitirme y darme este tremendo honor de poder estar aquí en la presentación de este libro que viene en una semana fundamental, ¿no? Que son las fiestas de San Ramón. Yo he de decir que conocí a José Antonio Adell vestido de corto, cuando corría, y José Antonio durante muchísimos años con Celedonio García, un también compañero suyo, también historiador y muy amante de las tradiciones sobre todo de nuestro Alto Aragón y de nuestra zona, pues se dedicaba a narrar y a contar las carreras tan tradicionales de Aragón, que son las carreras del pollo, que este viernes tendremos una, y ahí conocí a José Antonio Adell y su historia. Y este señor que tenemos aquí, José Antonio Adell, de decir que ganó 5 veces la San Silvestre de Barbastro, que es uno de los que más veces las ha ganado en su historia, que a mí también me gusta estudiar esa parte de la historia deportiva de la ciudad. Viene José Antonio a presentarnos su enésima obra, lleva muchísimas, y como bien decía don Ángel, que ha hecho una presentación extraordinaria de José Antonio y de la figura, sobre todo de San Ramón, José Antonio lleva trabajando muchísimos años en darnos a conocer pues, las tradiciones de nuestra región y sobre todo, como decía antes, de esta provincia. Y decía que viene este libro y José Antonio te nos has adelantado un año, ya que el año que viene cumplimos se va a empezar a celebrar ese 900 aniversario del fallecimiento de San Ramón, y que bien viene para que podamos tener ya en nuestras manos la historia, para que conozcamos, que a lo mejor para muchos barbastrenses y muchos, como bien decía don Ángel, que estamos en la diócesis, la historia mejor más desconocida de la historia de un pastor, de un obispo tan grande como fue San Ramón, y que es el que da nombre a nuestra diócesis, el patrón de nuestra diócesis, y el que celebramos todos los años estas fiestas menores que tenemos aquí. He de deciros que me sorprendió el otro día, y antes se lo contaba a su mujer María Jesús, cuando el otro día salía de mi despacho y me dijo mi responsable de comunicación, dice, ha venido un señor y ha traído este libro. Y cuando vi José Antonio Adell, digo, pero por favor, y cuando vi su dedicatoria, digo, hombre, por favor, ¿cómo no le has dicho que entrara y que pasara a saludarme un momento? Porque la verdad que con José Antonio nos conocemos, como decía, hace muchos años, y la verdad que para mí es una auténtica satisfacción poder estar hoy aquí, y me siento, como decíamos antes, don Ángel, aquí humildemente presentándote a ti como autor de este libro, que seguro que no va a dejar a nadie indiferente. Por eso mismo, lo que te decía, viene en un momento perfecto, en una semana en la que vamos a celebrar ya a partir del viernes las fiestas de San Ramón, donde vamos a rememorar esa huida forzada de nuestro obispo San Ramón de la ciudad de Barbastro, y que por supuesto te deseo lo mejor, y que este libro creo que va a ser un referente, como decía, en este 900 aniversario que vamos a empezar a celebrar ya el próximo año. José Antonio, muchísimas gracias por hacernos este regalo, que para nosotros es un regalo, y te deseo lo mejor, y ahora estamos ansiosos de escuchar tu charla. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Nos bajamos casi la yo le pido muchas gracias.
Muy buenas tardes, muchas gracias por su asistencia. Lo primero de todo me toca agradecer a las palabras, primero de don Ángel. La verdad que me ha emocionado, digo, a ver si luego no voy a poder seguir. Y lo cierto que, bueno, también sería un buen escritor, don Ángel, estoy viendo el texto que ha preparado hoy. Y para nosotros, todos los diocesanos que parecemos nacidos de Barbastro Monzón, pues la verdad que tenemos una suerte inmensa de tener a un gran obispo como don Ángel. Yo sé que él se va a sonrojar y a lo mejor dirá, ¿por qué dices esto? Pero es así. Y además ahí me consta que le hacía mucha ilusión que sacara una nueva vida, una novela, lo que fuera sobre San Ramón, porque a mí me parece que es uno de los obispos dignos, seguidor de Raimundo Guillén, que ahí se llamaba San Ramón de Roda. Y bueno, la verdad que el texto que ha preparado ha sido precioso y emotivo, así que gracias, don Ángel. Y Fernando, pues hoy agradecerte, es verdad que también fuiste un gran nasido, un gran maratoniano, aún sigues activo, y yo aún recuerdo aquella época, gané 5 veces la San Silvestre, aquí había mucho nivel, había sido campeón de Aragón, era una etapa de mi vida, y con un frío, pues hacía las 10 de la noche, y la verdad que años hasta 2, 3 bajo cero, pero bueno, la verdad que muy arropados y un buen recuerdo, pues gracias también por estar aquí. Y bueno, vamos a empezar, a ver si esto funciona. Un momento, vamos a ver. Vale, perfecto. Bueno, pues sí, estos son los agradecimientos que aparecen, quiero empezar así, en el propio libro. Don Ángel, pues por supuesto, porque él de alguna manera tenía mucha ilusión en que este libro saliera adelante. Además, el año que viene son los 900 años de la muerte de San Ramón. No sé si no ha podido venir Paco Cabrero, pero también le tengo que agradecer como vicario que, bueno, yo le pasé el libro, porque, bueno, cuando tocas temas religiosos, pues a veces te da miedo a meter la pata, ¿no? Es decir, bueno, pues una persona preparada como él, que igual lo hubiera puesto don Ángel Noguero, don Pedro Escartín o cualquiera otro de los sacerdotes que tenemos aquí, pero preferí que fuera él porque, bueno, hace años nos conocemos de su estancia en Binefar. Aurelio Ricou, que además agradecerte que estás también por aquí, y bueno, y él también tenía, bueno, hablamos de que se presentara en Roda, porque el libro no solamente se presentó ahí en Barbastro, sino también el sábado en Roda, porque de las dos ciudad-población, pero de los dos lugares es patrono San Ramón. Juan de Pano, bueno, pues yo cuando le pedí, me apetecía que la hiciera a Juan, porque él escribe muy bien, es un gran escritor, pero él era profesor del Instituto de Plástica y él hizo Bellas Artes, entonces para mí una persona también creyente y digo, es que tienes que hacer tú la portada. Y yo creo que lo plasmó muy bien, realmente las dos mitras, la provincia de Huesca rasgada, no es que exactamente el reino de Aragón correspondiera, pero sí, era similar. Con lo cual, cuando ha rasgado ahí, ha colocado la mitra San Ramón y otra mitra más, correspondía, o sea que a mí me gustó ese diseño y te lo agradezco de corazón que hicieras esa portada. También a María Puertolas, me ha dicho que llegaría un poquito tarde porque también me dio, bueno, también por ahí Sheila, pues a ambas no agradecerles todo el apoyo. A Margarita, pues bueno, cuando estuve en el archivo también me puso todas las facilidades, que bueno, la mayor parte de los datos de San Ramón están allí, también en otros lugares, busqué en algún otro archivo. A Balbina, que creo que también está por aquí, ¿no? Aquí la tenemos muy bien, que es la priora, y también me dio alguna información, y bueno, y también agradecerte la labor que hacéis la Cofradía de San Ramón, que en parte sois una de las cofradías más antiguas de España, y gracias también a vosotros se ha mantenido, yo creo, ese culto a San Ramón, que eso es muy importante, con lo cual daros las gracias a todos los miembros de la cofradía. Ángel Huguet, bueno, pues también otro de los periodistas, no ha venido Huguet, o que es raro. Bueno, pues... Ah, sí, está, que no lo veía, pues vale. Ah, perdón, que se ha ido atrás, vale. Pues Ángel, por supuesto, otra persona que también ha alentado, también me ponía a José Luis Hispano, a los del Cruzado, etc. Bueno, y también pues al alcalde, por supuesto, por participación, a Lorenzo, porque la verdad que hemos trabajado juntos, ¿verdad? Y hay una vinculación y él también me puso en contacto con el Ayuntamiento de Barbastro, que lo habéis divulgado en este programa de fiestas, al propio museo, donde estamos ahora, todas las personas del museo, a la Cofradía San Ramón, por supuesto, a la Editorial Pirineo, está por ahí José Luis Añaños, a la Librería Castillón, pues también por estar aquí presente, y bueno, y a las demás librerías las que venderán el libro. Medios de comunicación y a todos los que me habéis acompañado esta tarde, y especialmente también a María Jesús, mi esposa, que también está aquí, que hace poquito publicamos un libro de poema los dos, y bueno, pues hoy también me ha estado acompañando como en tantos momentos, o sea que gracias. Muy bien, pues dicho esto, mira, de hecho, un orden de exposición, más o menos, espero acabar sobre 8 y 10,
Bueno, en fin, como se está aquí fresquito, deciros que fuera se está peor. Con lo cual, y si alguna vez alguno cuando das una charla, ya intento que no, pues alguno se duerme un poquito, pues no pasa nada, se relaja y ya está. Pero bueno, a mí me parecía interesante, no puedo destripar toda la novela, pues ya mucho rato, pero sí dar algunas pinceladas de la vida de San Ramón. Luego más información está en la novela. Y luego la dedicatoria explicaré por qué hice esta novela, los hechos históricos que ocurren en esos años, quiénes son los protagonistas, los escenarios, las fuentes en las que me he basado para escribir este libro, y también terminaré hablando que es un santo, y eso ya lo ha reflejado don Ángel, con valores de autenticidad y universalidad. Bien, pues dedicatoria, dice, personas del Alto Aragón. Claro, hubiera podido ser personas de la diócesis de Barbastro-Monzón. Hay que decir que San Ramón muere en Huesca, curiosamente. Es decir, que es un santo de nuestra diócesis, pero muere en Huesca. Con lo cual en Huesca, ahora que están celebrando el 1800 años del nacimiento de San Lorenzo, y hay toda una serie de actos, ¿no? Tienen allí la gloria de haber nacido San Lorenzo y San Vicente, dos santos universales también. Pero ojo, también muere, igual que aquí muere San Valero, que aunque sea el patrón de Zaragoza, muere en esta diócesis, con lo cual, pues, de alguna manera incluimos ahí el Alto Aragón. Y sobre todo, pues los que sepamos valorar esta rica historia que tiene esta tierra, también ese gran patrimonio, y sobre todo preservarlo. Si es un legado que hemos recibido, que sepamos ser capaces también de legarlo a futuras generaciones. ¿Por qué he hecho esta novela? Bueno, en primer lugar, viene un momento importante, son los 900 años de la muerte. Y desde luego a mí me parecía que era un momento para tener presente a San Ramón. Primero, porque era un obispo diferente a los de su época. Claro, a veces el nombre de San Ramón del Monte, como se llama en Barbastro, del monte donde dice que se despidió Barbastro, pero en Roda, San Ramón de Roda. El obispo le llama San Ramón Obispo, que a mí me parece muy acertado, porque en nuestra diócesis mayormente todo el mundo le confunde con San Ramón Nonato. Y además es que vas a Salas Bajas, vas a Bisaurri, vas al Campel, el patrón es Alto Ricón también, San Ramón Nonato. Este es un santo cuyo monasterio está en la Segarra, al lado de Cervera, era mercedario, es el patrón de las parturientas, un santo que se popularice mucho. Y lo cierto es que cuando nombras San Ramón en la diócesis, si no es Barbastro Roda, la gente te dice que sí, que era San Ramón Nonato. Es decir, que en la diócesis no se conoce. Y digo, fíjate, un santo que no se conoce en la diócesis, y es el patrón. Con lo cual a mí me parecía interesante también que ese santo fuera conocido, y ojalá en estos 900 años, por lo menos, la gente, tantas parroquias que hay en la diócesis, conozcan también la vida de San Ramón. Un periodo de intrigas y convulso. Efectivamente, todo ese final del siglo XI, comienzos del XII, enfrentamientos del emperador con el Papa hasta lo va a encerrar el emperador durante 2 meses en Roma, vamos a ver, o no digamos en lo que era, todavía no existía, vamos a llamarle Hispania, pero y es que había un reino de Castilla, Castilla-León, un reino de Aragón, unos condados catalanes, un reino que se llamaba de Pamplona, intrigas entre reyes, no digamos ya entre los reinos taifas musulmanes, y por supuesto entre los obispos, pues también hay una serie de intrigas, y con lo cual, bueno, pues al que le guste también la novela, toda esa pugna también aparece porque es real. Bien, por otro lado también los orígenes de nuestra diócesis. Mira, una provincia como la nuestra, es curioso que tengamos en este momento 3 diócesis, pero es que llegó a haber 6 territorios diocesanos. Esto no ocurre en ninguna provincia de España. Barcelona podría ser el único caso. Y diréis, ¿cómo puede ser? Pues sí, porque Jaca es evidente, todavía continúa, diócesis de Huesca. La diócesis actualmente de Barbastro-Monzón, pero no olvidemos que hace 27 años la zona oriental era diócesis de Lérida. Y no olvidemos que hasta 1956, pues poblaciones como Peralta de la Sal, como Rocafort, como Pelegriñón, como Arena, eran de la diócesis de Urgel. Y aún había otra serie de pueblos que hasta principios del siglo XX son del arciprestazgo de Àger, que tenía jurisdicción nullius, dependía directamente de Roma, y había un oficialato en Valdellau, con lo cual Camporreig, Valdellau y varios pueblecitos, con lo cual en un territorio, en una provincia como esta, había 6 divisiones diocesanas. ¿Y eso de dónde viene? Pues justamente viene del nacimiento del Reino de Aragón, y además una provincia que tiene 5 catedrales. A ver qué provincia de España tiene 5 catedrales. Jaca, Huesca, Barbastro, Roda y con Catedral de Monzón.
Bien, pues por eso es interesante estudiar el origen. Y además es curioso por esa división diocesana. Yo recuerdo hace unos años cuando ibas a Ilche, un municipio que tiene, como sabéis, 5 poblaciones, pues curiosamente Ilche entonces era de Lérida, Fornillos y Permisan eran de Huesca y Morilla y Monesma, Fornillos y Permisan de Barbastro y Morilla y Monesma de Huesca. Es decir, que el alcalde entraba en su territorio 3 obispos. Yo creo que era un caso único en España. Es decir, bueno, pues estas divisiones diocesanas es curioso, ¿no? Bien, y luego, por supuesto, su vida, sus valores y su ejemplo. Es un avanzado a su tiempo, como veremos. Mirad, yo decía que qué poco conocido es San Ramón en la diócesis, y es verdad que yo pruebo a veces a preguntar, y fuera de Barbastro, Roda o Capella, donde también hay ermita, pues no es conocido. Bueno, en el entorno de Roda sí, ahí hay muchos pueblos que también lo conocen, pero ya no digamos en un Monzó, en un Binefa, en un Fraga, es un desconocido, con lo cual también yo creo que hay que hacer un esfuerzo en que conozcan a este santo patrono de nuestra diócesis. Mira, esta es una foto de principios del siglo XX, y es un peregrino que en rogativas, claro, cuando no llovía, luego no había, es decir, la cosecha se daba por perdida, y eso era hambre. Y había peregrinos que iban a San Ramón a pedirle, pero imaginaros el personaje, con su capa totalmente abatido, el rosario, y va descalzo, totalmente descalzo. Y ha hecho una rogativa hasta llegar a San Ramón de Roda, para pedirle las lluvias. Bien, vamos a ver un poco los hechos históricos. Posible año nacimiento. Hay ahí una duda, claro, cuando buscas a todos los biógrafos de San Ramón de Roda, pues bailan 2 años. Pero bueno, la mayor parte de ellos se decantan por el 1067. Nace en Durban y en el 74 hay aquí otro hecho interesante. La revelación divina dice al nuevo obispo Arnulfo del lugar donde se encuentran las reliquias de San Valero. No olvidemos que San Valero casi es el santo más importante en Aragón. Claro, también San Lorenzo, diréis, por supuesto. En Roma es uno de los más considerados, dice San Pedro, San Pablo y San Lorenzo. Bien, pues, pero San Valero también. No en vano es el patrón de Zaragoza. Pues este santo, como sabéis, muere estando en Henates, le entierra en Estada y sus restos se encuentran justamente en el 1074. Primeramente irán a Roda, aunque luego en la época de San Ramón va a ser precisamente quien va a tomar la decisión de trasladar una parte de esos restos de San Valero a la seo zaragozana. 1080. Esto es interesante. En San Juan de la Peña, Sancho Ramírez se reúne con Raimundo Dalmacio, que es el obispo de Roda, y también con García, que es además el hermano de Sancho Ramírez y obispo de Jaca. Pensad que no se había conquistado ni Huesca, ni Barbastro, ni siquiera Monzón. Es decir, que el reino de Aragón era lo que es nuestro Pirineo. ¿Qué ocurre? Que aquí, en esta concordia, él dice, bueno, si cuando se conquiste la Huasca musulmana, Huesca, la diócesis de Jaca bajará a Huesca, si cuando se conquiste Barbastro, la diócesis de Roda vendrá a Barbastro, entonces yo no quiero tener problemas con el límite. Entonces llega una concordia y dice, no, pues mira, el límite va a ser el río Alcanadre. Lo que pasa es que García le dice, ni hablar, el límite tiene que ser el Cinca. Además se enfadan, Claro, esto va a traer luego mucha cola, el límite el Alcanadro, el límite el Cinca. Sancho Ramírez dice, y argumenta bien, que si es el Alcanadre, las 2 diócesis tendrán un territorio similar. Argumenta bien, pero esto luego va a cambiar, con lo cual de ahí vendrán los conflictos en la época de San Ramón. Bueno, pues mirad, Durban-Corbieres, lugar de 600 habitantes, en el Pirineo francés, es donde nace San Ramón. Veis ahí que hay un castillo, posiblemente su padre era noble, él al principio se dedicó a las armas, lo que pasa que enseguida dice que sintió la vocación de ser religioso. Y bueno, por lo cierto que este es el lugar de nacimiento. San Valero, la historia de San Valero es peculiar porque, mirar, sabemos que era Vicentes el diácono, pero San Valero, que es en una persecución tremenda contra los cristianos, porque aquí, claro, se habla de la época de la persecución de San Lorenzo, pero la persecución de Diocleciano incluso manda a Daciano a España entre el 300 y 305 para que elimine definitivamente a los cristianos. Y precisamente la mayor parte de devociones que tenemos en muchas ciudades corresponden a la entrada de Daciano en España. Cuando llega a Gerunda, Gerunda es Gerona, San Narciso, es el primer mártir. Llega a Barcino, Barcelona, Santa Eulalia, Tárraco, San Magín, Lleida, Lérida y Lerda, San Anastasio, todos ellos patrones. Llega a Zaragoza, la César Augusta romana, Santa Engracia y todos sus seguidores.
Sigue en Complutum, Alcalá de Henares, santo justo y pastor, que por cierto sus reliquias están en San Pedro el Viejo en Huesca, porque los trae también Sanúrbez, curiosamente. Bueno, Santa Leocadia en Toledo, pero cuando llega a Valencia dice, no, que me traigan a Valero y Vicente. Todos los lugares por donde pasan Valero y Vicente los tienen por patrones, pues Carum, que era Cariñena, Agiria, Daroca, Bueña, La Puebla Valverde, Saguntum, Valentia. Y claro, el obispo es tartamudo, entonces, aunque él no puede hablar, dice que el que habla es Vicente, entonces uno de los jueces dice que no se puede condenar a alguien si no ha hablado, entonces cuando se le destierra. Y el destierro de San Valero también, Castelnau, es a todos los pueblos por donde pasa, pero ojo, llega aquí a esta zona. ¿Y dónde se instala? Dice que en Enate, es el patrón de Enate. Dice que iba a predicar y a mayor hasta Estada, y cuando muere justamente se le entierra en Estada. Bien, pues por supuesto que San Valero para esta diócesis también es importantísimo, porque como decimos, uno de los santos importantes de Aragón. Bien, como sabéis, estos son hechos que ocurren en vida de San Ramón, bueno, pues, pero en el 1064, mirar, justamente es la primera cruzada alentada por el Papa Alejandro II de Barbastro. Una cruzada que no tiene éxito, pero al año las tropas de Almuntamir recuperan Barbastro y muere Ermengol III. Bien, y veréis que hay un momento en el libro que sale el Cid, y diréis, bueno, ¿qué pinta aquí el Cid? Es que el Cid es contemporáneo de San Ramón, curiosamente. Y del Cid conocemos el Cantar de Mío Cid, pero curiosamente el Cid, cuando está en Monzón, Peralta Alcofea, Tamarite, etc., se conoce por el Carmen Campidoctoris, que es otro cantar que se encontró hace poquitos años. Y mira, se encontró en Ripoll, pero ¿dónde se había escrito ese cantar? Se había escrito en Roda di Sávena. Qué curioso, que un cantar de Mío Cid que explica las hazañas del Cid aquí se escribe en Roda di Sávena, unos años antes de que llegue San Ramón. Por eso precisamente aparece también, en un momento, no solamente la historia del Cid. Seguimos avanzando. Sancho Ramírez adjudica Alquézar. Alquézar actualmente pertenece a Huesca. No olvidemos que hay una serie de pueblos también que luego llegan a pertenecer a Lérida, es decir, que la diócesis de Lérida acaba incluso volviendo a la de Barbastro, que se quedó con un territorio muy pequeñito. Luego finalmente, pues en 1956 hay un reajuste y luego hace 26 años ya digamos el definitivo, ¿no? Bueno, pues aquí, ojo, su hermano García le dice, Alquézar es mío, y al final hay un documento, Sancho Ramírez le dice, como tú pises Alquézar te quito los ojos, eso lo dice a su hermano. Es decir, como dice, tú Alquézar no te lo vas a quedar, y Alquézar efectivamente durante mucho tiempo va a ser de esta diócesis. Gregorio VII dice, no, el acuerdo de Jaca ni hablar. Dice, Barbastro será de Huesca, ya le hemos liado. Si había un acuerdo en Jaca, ahora este papa deshace todo, y dice que no, que el límite es Cinca y que Barbastro a Huesca. Los siguientes papas desautorizan, bueno, es decir, plantean que no, que va a ser el Alcanadre. Es decir, es el único, pero ojo, sí que Esteban, el obispo de Huesca, se va a apoyar siempre en este papa, aunque haya fallecido. Es el argumento que le queda. Bien, se conquista Monzón, 24 de junio, justamente el día de San Juan Bautista. Pero para que os hagamos una idea de nuestra tierra aragonesa, ¿verdad? Lo que decía yo de todas las diócesis, eso que Barbastro, el mapa corresponde a la actualidad, pero hemos dicho que aquí entraba la de Lérida, entraba Sedurgel, entraba el arciprestazgo de Áger. Pero, por ejemplo, Tarazona tenía muchos más territorios también, algunos de la parte de Navarra, otros de La Rioja, incluso de Soria. La diócesis de Sigüenza también se metía en Aragón. Albarracín iba con Segorbe, Teruel perteneció a Zaragoza y luego se separó. La diócesis de Tortosa también cogía algunos pueblos de la zona del Matarraña. Es decir, que bueno, que esto es interesante también conocerlo, pues el origen de nuestras diócesis. Castillo de Monzón, y bueno, la iglesia de San Juan, que se construyó en el propio castillo, aunque luego posteriormente esa iglesia, como sabéis, bueno, pues estará en lo que es cuando el ensanche de Monzón, pues bueno, pasará, digamos, a la propia población. Bien, seguimos avanzando. 1092, obispo de Roda, Raimundo Dalmacio, instituye la canónica agustiniana. Todo esto, de alguna manera, cuando Sancho Ramírez ha ido a Roma para que sea reconocido el reino de Aragón, a cambio de que pagar una serie de mancursos, y se compromete sobre todo a que entre el rito romano, porque el Papa pretende universalizar la Iglesia, todos el mismo rito. Aquí existía el rito mozárabe, y muchos obispos son contrarios a que entre ellos García el de Jaca, a que entre aquí otro rito. Pero, bueno, por eso traen una serie de obispos franceses,
para que de alguna manera pues entre ese rito romano. Y además los agustinos, pues Loarre, agustinos, Alquézar, agustinos. Es decir, que de alguna manera también en muchos monasterios o poblaciones entran, y Roda también, canónica agustiniana, como veremos. Bueno, Lope de Roda, nombrado obispo rotense, y aquí entra otro obispo que luego entrará en litigio también con el nuestro, que es Odón, aunque este también será santo. Con este las cosas las supieron solucionar de mejor manera. Batalla de Alcoraz, sabéis, es cuando se conquista la Huasca musulmana, con lo cual el obispo de Jaca ya se establece en Huesca. La diócesis de Jaca desaparece como tal, es decir, que primero se llama diócesis de Huesca-Jaca, luego ya solo diócesis de Huesca, pero es verdad que en el siglo XVI se crea de nuevo la diócesis, como ocurría con Barbastro. 1096, San Sernín de Toulouse, o San Saturnino. Pensar que en Toulouse, San Saturnino es un obispo que viene a predicar, incluso predica en Pamplona también es venerado. San Fermín es discípulo de él. Bueno, pues este impresionante monasterio y abadía está dedicado al patrón, a San Saturnino, que es el patrón de Toulouse. La fiesta es el 29 de noviembre. Aquí, por cierto, hay pueblos de la diócesis que también se celebra San Saturnino o San Sernín. Bueno, se consagra, ojo, la consagra el Papa Urbano II. Mientras tanto, Raimundo, ¿qué ha sido de él? Pues primero va a San Antonio de Fredolas, pero luego pasa justamente a esta abadía y llega a ser prior de dicho templo. Bueno, esto es cuando Sancho Ramírez les hace jurar a sus dos hijos que si él no conquista Huasca, tanto a Pedro como a Alfonso lo harán ellos. Y esto es cuando es herido, esto ocurre en el año 1094, a las puertas de la ciudad de las 40 torres, como en la Huasca musulmana, es herido y luego ya le sucede su hijo Pedro I. Y ahí será la batalla de Alcoraz. Y esto es San Sernín de Toulouse. Es impresionante, como podéis ver, el monasterio es de esta época, pero luego tuvo otras ampliaciones, y aquí es donde, ojo, llega a ser prior. Y aquí aparece documentado en algunos momentos San Ramón. Por ejemplo, en un problema que va a haber en Artajona. Artajona es un pueblo de Navarra, y en Artajona me estaban pagando los diezmos y primicias a San Juan de la Peña. Luego hablaremos también del poder de los monasterios. Aquí en esta provincia había 4 monasterios que cada uno de ellos tenía 50 o 60 parroquias. Entonces, claro, continuamente hay conflictos con los obispos. Bien, pues Artajona pagaba diezmos y primicias a San Juan de la Peña. Lo que pasa que luego el Papa establece que no, que pasa a depender de San Sernín de Toulouse. Pero ¿qué ocurre? Que los abades de San Juan de la Peña siguen yendo a Artajona y recogiendo diezmos y primicias. Y entonces dicen a San Ramón, bueno, los canónigos, oye, ves tú a Artajona y soluciona el problema. Con lo cual él tiene que ir a Artajona para mediar en este tema. Bien, 1097, un monje de San Ponce de Tomieres, nombrado obispo de Roda. Los dos santos de obispos que hemos tenido en esta iglesia por ahora son estos dos. Uno es Poncio y otro es Raimundo Guillén. Poncio estuvo poquitos años, él incluso fue a Roma, donde la consagración la recibe el propio Papa Urbano II. En el 1099 va también como enviado del rey Pedro I y alcanza que Barbastro es inminente su conquista. Se ha caído Huesca, Barbastur, como se llamaban los musulmanes, es la siguiente, con lo cual las fuerzas están centrando en Barbastro. Y entonces ya se plantea, bueno, entonces Barbastro, ¿de quién va a ser? Huesca quieren o no, pero aquí se mantiene, el Pedro I tiene muy claro que no, que Barbastro va a ser de la diócesis de Roda, y además será la cabecera del obispado. 1100, la bula Egregias Quondam se fecha en Letrán, 26 al 1100, por el Papa Pascual II, y donde dice bien claro que se debe instalar en Barbastro la cátedra episcopal de Roda. Es el documento clave. Bien, San Poncio, sabéis que él nace en Sarrancolín, aquí es donde se encuentran sus restos, en esta arqueta, y mirar, San Bertrán de Cominges, población que está hermanada, por cierto, con Roda di Sávena, es importante porque este lugar se llamaba Lugdunum Convenarum, y ahí, gracias a su obispo, que se llama Bertrán, y será santo, y ha pasado la historia con San Bertrán de Cominges, esa población lleva su nombre, ahí están sus restos, pues Poncio muere yendo a visitar a San Bertrán en Cominges. Y San Ramón, aunque no aparece documentado, pero cuando va a Toulouse, también yo creo que pasaba por San Bertrán de Cominges para consultar cosas con este santo obispo. O sea que imaginaos, tenemos 3 santos ya, Odón en Urgel, aquí tenemos Poncio y luego San Ramón,
y aquí San Bertrán de Comminges, un obispo que también tuvo muchos problemas, en un pueblo medio lo apedrearon, luego parece que las cosas se retomaron, es decir, que también tuvo mucho problema y luego, sin embargo, pasó la historia como un buen obispo. Bien, 1100 se conquista Barbastro, aquí como siempre muchas veces no hay guerra, es decir, lo que se hace es asedio, cuando empieza el hambre, capitulación, que es lo que ocurre en Barbastro, rendición. Entonces Raimundo Guillermo en este momento es nombrado canónigo y a prior, es decir, que aquí es cuando recibe el cargo de prior de San Sernín. 1101, cuando todos los años, el lunes de Pascua, se va al Puello, y aquí tenemos, ¿verdad?, la imagen de la patrona de Barbastro, una imagen preciosa, pero bueno, ahí la historia dice que un pastorcito llamado San Balandrán, sería santo, que era de Morilla, que aquí le aparece la imagen. Bueno, pues esto ocurre en el año 1101, al que hay una devoción además, pues no solo en Barbastro, sino en todos los pueblos de la comarca. 1101 se ha conquistado Barbastro, se consagra la mezquita como catedral. Esto se hace un 5 de mayo, en honor de Santa María. Mirar, esto es interesante porque, claro, dice, ordena a Poncio el rey que tome posesión de su cargo de obispo de la ciudad y que prepare la consagración. Pero también entre las tropas que lleva Pedro I cuando se dio Barbastro hay tropas francesas. Y también han venido obispos franceses. Entonces también tiene él que dar algunas mezquitas para que se consagren como iglesias, pero que se entreguen a franceses. Y mirad, al obispo Begón de Santa Fe de Conques le entrega otra mezquita para que funde un priorato. Dice que el rey hizo un voto a Santa Fe de Agen, que fue colocada en la parrilla antigua que San Lorenzo, ¿no?, que levante un templo. Bueno, y les da diezmos, primicia. A San Gil de Provenza, otra iglesia mozárabe, por cierto, aquí en Barbastro había mucho culto a Santa Eulalia mártir, que yo creo que luego pues, se perdería. Bueno, señala la zona donde deben vivir los sarracenos, etcétera. Y mirar, Pedro I, pues no perdamos, si esto era las conquistas de Sancho Ramírez, Pedro I prácticamente completaría lo que es la provincia de Huesca, no Fraga, pero sí, ahora quedaría, hay una avanzadilla ir Castellar, pero hasta que no llegue Alfonso I se conquistará Zaragoza, con lo cual, pues esto sería el primitivo reino de Aragón en ese momento. La consagración de Barbastro. Día 5, Poncio, vamos a ver quién asiste. Rey Pedro I, su hermano Alfonso, príncipe don Pedro, es hijo del rey Pedro I, pero luego muere, sino el que hubiera seguido siguiendo el siguiente rey, al infante Pedro. Capitanes, ¿qué obispos vienen? Pedro de Pamplona, en el libro veréis que yo lo pongo como se llamaba en aquel momento, Pampilona. Berenguer, que era el obispo de Barcelona, Esteban, que había sido nombrado, de Osca, además de los abades, Pedro de San Ponce de Tomieres, Poncio de San Victorián, Galíndez de Montearagón, Ramón de Leire, Pedro de Áger, la colegiata que hemos mencionado, y muchos nobles, Jaime García. Vamos a ver, aquí hay sobre todo 4 monasterios, uno San Juan de la Peña, otro Montearagón, eso es en la diócesis de Huesca, pero en esta diócesis sobre todo San Vitorián tiene gran cantidad de parroquias y entra continuamente en litigios con el obispo de Barbastro, y el otro es el monasterio de Alaón de Sopeira, el monasterio benedictino, y bueno, también habrá en algunos momentos ciertos litigios, porque cada uno de estos monasterios pues tenía muchísimas parroquias. Bien, ya empezamos con las relaciones del obispo Esteban. El obispo Esteban había sido antes canónigo en Jaca. Parece ser que, bueno, hay versiones como si fue compañero de Alfonso I, o por lo menos intervino en su educación. Alfonso I siempre lo va a tener como, bueno, como la persona de máxima confianza. Pero ojo, Pedro I, antes de Alfonso I, no se fía para nada de Esteban, y va a tener conflictos gordos, porque Esteban se dedica a ciertas relaciones con Alfonso VI de Castilla. Este rey tan importante reconquista Toledo. Pensad que en la conquista de Monzón, Alfonso VI va a estar con Sancho Ramírez aquí también, en Monzón. Entonces, ¿qué ocurre? Bueno, pues parece que este obispo Esteban apoya más al obispo de Castilla al rey de Castilla que al rey de Aragón, y eso le sienta mal a Pedro I. Mirad qué dice. Bueno, una donación dice, es con la condición de quien fuera obispo de Osca o quien tuviere por el castillo de Sesa, no se valga de éste para hacer el juego a otro poder, y de que no cometa ninguna contrariedad y ningún mal ni a mí ni a mis sucesores, como diciendo, me la estás liando y me quieres traicionar. Es decir, lo deja bien claro en el documento, O sea, que a Esteban ya empieza a tener problemas. Bien, al final le acusa de actuar perjudicando los intereses del reino y le impone penitencia. Lo que pasa es que ahí interviene el Papa. Dice, oye, tú el rey, ¿tú quién eres para imponer penitencia a un obispo? Claro,
Esto no lo traslado a la actualidad, que sería ya muy chocante, ¿no? Pero imaginaros que el rey le imponga penitencia al obispo. Y entonces, posteriormente, tendrá que intervenir, curiosamente, todavía no ha entrado aquí Raimundo, pero Raimundo va a tener que intervenir muchas veces a favor de Esteban, después todo el daño que le ha hecho. Pues, por ejemplo, aquí también se interviene para que le levante la penitencia, al final se le levanta esta penitencia, o sea que, bueno, que son hechos curiosos. Bueno, seguimos a 1104, muere Poncio, va a visitar a su amigo Bertrán en Cominges y lo entierran en Sarrancolín. Pedro II, entonces, Pedro I, perdón, él ha oído hablar muy bien del prior de Sant Sernín de Toulouse, Raimundo Guillén. Parece ser que el Papa permitía que, bueno, pues que el rey pudiera hacer una propuesta. Normalmente el Papa la solía aceptar, porque también intentaban guardar bien las relaciones entre el Papa con los reyes. Bien, entonces la propuesta finalmente cae en que el nuevo obispo sea Raimundo Guillén. Pero saben que es un hombre muy humilde y que no va a aceptar. Entonces le hacen una encerrona. Dicen, bueno, pues que venga al Valle de Arán, donde se encontraba el rey Pedro I, y una vez aquí ya nos encargaremos de que acepte. Pero si le escribimos la carta, luego nos va a decir que no. Y entonces efectivamente hace un largo viaje en aquel momento, pero curiosamente cuando llega al Valle de Arán ha muerto Pedro I. Bien, entonces, ¿qué ocurre? Dice, pues, oye, ahora le dejan allí un mensajero para que le acompañe, pero el rey Alfonso I, igual que Pedro I, es rey de Aragón, pero también de Pamplona, con lo cual están entronizando a Alfonso I en Pamplona, con lo cual Raimundo Guillén, San Ramón, tiene que ir desde el Valle de Arán hasta Pamplona para hablar con el rey. Todavía no sabe para qué lo llaman. Bueno, aquí tenéis la muerte de Pedro I en el Valle de Arán, y aquí tenemos ya el nuevo rey que entra ahí, 1104, que es Alfonso I el Batallador. Digamos, aquí la conquista avanzaría no solamente Zaragoza 1118, sino Calatayud, Batalla de Cutanda, es decir, que bueno, prácticamente hasta casi Teruel, casi la capital turolense. Bien, 1104, una vez ha estado en Pamplona, pues viene ya Barbastro, se le entroniza como obispo. Consagra la primera iglesia que aparece documentada, la de Aller. Consagra la enfermería de los canónigos de Roda, honor de San Agustín. Los agustinos en Loarre, los agustinos en Alqueza y los agustinos también en Roda. Hay que decir que la catedral de Roda, Aurelio, pues no era como ahora, es decir, que ni estaba el claustro, es decir, era el recinto mucho más pequeño, estaba esa pequeña iglesia, pero no es la catedral que ahora conocemos, cuando estaba ahí San Ramón. Bien, y luego Fornillos también en el 1108. Mira, esta es la entronización en Barbastro. Y llega el día en que se le entroniza la catedral, que sigue siendo la antigua mezquita con reformas. ¿Quién está presente? El obispo de Pamplona Pedro, el de Osca Esteban, los canónigos de la catedral, religiosos y abades de Alquézar, San Vitorián, Santa María de León, San Pedro Taberna, Santa María de Obarra y otro monasterio, y los vecinos de Barbastro, repobladores, etc. Bien, aquí viene otro hecho que es Alfonso, claro, esto va a alterar también la vida del reino y hasta de las diócesis, porque Alfonso VI, cuando muere, pues bueno, lo único descendiente es porque él había tenido 4 mujeres, una detrás de otra, no penséis, y una de ellas musulmana, por cierto. Bueno, y de esa musulmana tuvo un hijo que muere en la batalla de Ucles, con lo cual, bueno, pues tiene que nombrar a la hija, Urraca. Y dice, pues una mujer en Castilla en aquel momento sí podía ser reina, una mujer en Aragón todavía no. Bien, pues justamente dice, bueno, pues para que no tenga problemas, que se case con un varón que la proteja. Y entonces cuando dice, pues hablamos con Alfonso. Alfonso con más de 30 años, no se le conocía mujer, y efectivamente se casan en el 1109. Lo cierto es que aquel matrimonio no fue bien, pero ahí entra un montón de intereses. Por ejemplo, el obispo de Compostela, pues está en contra, porque ahí ven que van a perder influencia. El obispo Bernardo de Toledo, que luego va a ser el obispo primado de España, también está en contra, con lo cual se van a plantear, Esteban está a favor, es decir, se va a plantear una lucha entre obispos, quienes quieren que este matrimonio siga adelante y quienes no. Y entonces hay un parentesco en tercer grado, que en otros casos sí que había habido una licencia eclesiástica, pero en este caso no se quiso dar. Entonces el Papa al final, también por interés, les amenaza con una excomunión, y aparte el matrimonio se iba muy mal. Cuentan que incluso a veces acabaron arreándose entre el rey y la reina, y lo cierto es que ella tuvo un amante del que tuvo un hijo, y él siempre se dijo que era homosexual, porque hay una expresión en las crónicas castellanas que dice que prefería dormir con los soldados que con su mujer,
Con lo cual, bueno, no sabemos más, pero ahí está la historia. Lo cierto es que este matrimonio sí alteró, porque cuando Alfonso I, que además también es rey de Castilla, detiene a obispos, a los que están en contra de él, y de luego se altera la historia, y quien está siempre a su lado es Esteban. San Ramón no quiere intervenir, no va a Castilla, y eso le duele al rey, que no le acompañe. Él dice que él no va a luchar contra los cristianos. Bien, bueno, 1110, Odón de Urgel, este invade, él siempre alega que no, pensar que también esa diócesis, ojo, pensar que actualmente el obispo de Urgel, que además es copríncipe de Andorra, y es una diócesis que llega, bueno, pues por el sur está la de Solsona, pero coge Balaguer, Bellvís, un montón de pueblos. Entonces, bueno, pues es una diócesis importante. Y ojo, hay que pensar que cuando a él lo nombran, dice, oye, no, que todo lo que es el Pallars, y un Pallars Jussá, Pallars Sobirà, Pallars, Salta, Ribagorza, eso es mío. Y entonces pertenecía a San Ramón, a la diócesis de Barbastro-Roda. Bueno, él lo invade. Aquí el Papa le llama la atención y parece que luego se retira. Bueno, se consagra Alquézar, 1113, y 1115, Esteban ya como ve que va al lado del rey, las cosas les van bien, pues empieza a reclamar. Y aquí dice que Alquézar y Barbastro son míos. Ojo, no solamente eso, entonces, ¿qué hace? Él instiga a los nobles de Barbastro. Dice, lo importante es que los nobles me apoyen a mí. Y les hace creer que, bueno, que con él no van a pagar ningún tipo de tributos, y los nobles de Barbastro encima, pues, oye, apoyan a Esteban, con lo cual ahí, el único que apoya, digamos, a San Ramón parece ser el propio pueblo, que sí que lo apoya, pero los nobles no. Bueno, pues la cosa irá más, como luego veremos. 1116, aquí está el meollo, es decir, mes de agosto, como Esteban, obispo, se atreve a venir con sus mesnadas hasta Barbastro, parece que el rey Alfonso I se lo ha permitido, si no hubiera venido, e incluso le ha prestado soldados, aunque él un poco se lava las manos, pero aquí llegan y en la catedral, bueno, pues dice que que San Ramón estaba al lado del altar, que hay un momento incluso de violencia, porque él ha traído de Roma, como ya pensaba que esto iba a ocurrir, trae de Roma toda la documentación, en que queda muy claro que es el obispo de Barbastro. Y dice que entonces lo que hizo Esteban fue sacó su espada y la clavó, vamos, destrozó todos aquellos pergaminos que tenía. Bueno, cierto que incluso hubieran podido llegar las manos, pero parece ser que fue San Ramón el que calmó la situación, dijo a sus acompañantes que salieran fuera, y ahí es cuando ya lo empujan, lo echan, hasta unos soldados ven sus sandalias que le gusta ahí y lo echan descalzo. Bien, eso ocurre en 1116. Entonces, claro, los soldados también quieren tener una compensación, dicen, oye, pues mira, han dicho que no toquemos la catedral, pero, oye, podéis entrar y saquear el palacio episcopal, y lo saquean. Bien, Roda de Isávena, a partir de aquí, pues la vida de San Ramón va a ser en Roda de Isávena. Digo que Roda de Isávena, pensar que aquí vemos un pueblo amurallado, realmente tanto antes como ahora tiene poca población, pero bueno, es un lugar donde se había instituido ya hacía siglos esta diócesis, que pensaba que la Ribagorza primitivamente pertenecía al condado de Urgel. Cuando se desgaja como condado Ribagorza de Urgel, es también cuando se decide, el conde quiere que se nombre un obispo, y ahí aparece el obispo de Roda. Bien, pues ahí es donde va a estar ya desde 1110 hasta su muerte, aunque va a viajar mucho, como luego veremos. 1118, Papa, ¿aquí qué ocurre? Aquí el Papa se adelanta, porque realmente Esteban lo que pretende es que lo nombren obispo de Zaragoza. Zaragoza va a caer, Alfonso I ya tiene previsto que caiga Zaragoza, entonces sobre todo Esteban aspira a que sea obispo de Zaragoza. Lo que ocurre es que, claro, el Papa hace la jugada, antes de que Alfonso me proponga todo esto, voy a nombrar yo un obispo. Y ahí es cuando nombra a Pedro de Librana, y este hombre en 20 días se presenta, no, aquí está el Papa que me ha nombrado obispo. Con lo cual Esteban ahí ya es decisión del Papa, no puede hacer nada. Bien, 1100, bueno, se conquista Zaragoza el 18 de diciembre, parece ser que ahí sí estuvo San Ramón. Él nunca, por lo que hemos leído en las biografías que aparecen sobre el santo, nunca interviene en la batalla como hace Esteban, que interviene a campo abierto. Él no, él pues celebra misa, confiesa, alienta a las tropas. O sea, era un pacifista en aquellos años. Mirad, consagra más iglesias, pero también en Francia, el castillo Rutilans, la iglesia. En Toulouse consagra al obispo Miguel de Tarazona, es decir, asiste en la consagración. Primera excomunión que le llega a Esteban, le van a llevar dos. Esta, bueno, lo cierto es que
como le ha pedido que vaya a Roma, no ha ido, le pide que vuelva a Barbastro, no lo devuelve, y entonces el Papa los comulga. Entonces interviene Alfonso y habla con Ramón, con Raimundo Guillén, con San Ramón, para que interceda para que le levanten la excomunión, que finalmente se la levantan porque ahí, gracias a la intercesión de San Ramón, es decir, le hace daño, pero luego otro, pues bueno, intenta también que le levante la excomunión. Bueno, la conquista de Zaragoza, 1118, un 18 de diciembre. 1120 se consagra también la iglesia de San Román de Castro, que precisamente se hizo este acto. Hay pueblos que se han acordado, parroquias, y se ha recordado estos hechos, y bueno, pues porque son los 900 años. La entrega de las reliquias de San Valero, incluso cuando ha estado en Zaragoza San Ramón, pues bueno, los canónigos lo acogen y bueno, y le piden por favor que lleve estas reliquias, y él al final cederá para que esas reliquias de San Valero vayan a Zaragoza. Bueno, aquí incluso le toca hacer de mediador entre el obispo zaragozano de Pamplona. Hay una serie de problemas con pueblos de las Altas Cinco Villas que reclaman tanto el obispo de Pamplona como el de Zaragoza. Y entonces, ¿quién tiene que actuar de mediador? San Ramón de Roda. Y lo hace bien porque llega a una concordia. 4 de diciembre, tiene que mediar entre Pedro de Librana y Miguel de Tarazona, también por poblaciones que están en el entorno de Borja. Bueno, esto es San Román de Castro, que ahora sabéis que en Castro, pues en la hay otra parroquia, que por cierto ahí tienen reliquias de Santa Rosa de Lima. Curioso, las trajeron de Santa Rosa de Lima, que en Perú es lo máximo, pues hay reliquias que están, las principales reliquias están justo en la Puebla de Castro, además de un santo andaluz, por cierto. Bueno, 1122, Merli, ya lo ha comentado don Ángel también, pues otra, Santa María y San Clemente. Consagra Santa María de Alagón, que bueno, creo que don Ángel estuvo ahí cuando se hicieron los actos también, ¿verdad?, de los 900 años. Las iglesias de Taúl, San Clemente y Santa María también, y ojo, ahí sí que en el museo, ahora que de nuevo sale el Museo Románico de Cataluña, está esa inscripción, donde aparece que Ramón, obispo, luego lo veremos, obispo de Barbastro, consagra esas iglesias. El obispo Esteban, bueno, es perdonado, pero de nuevo vuelve a las andadas y lo vuelven a excomulgar. Segunda excomunión de Esteban. Bien, el monasterio de Alagón, ¿verdad?, con su ajedrezado jaqués, bueno, pues ahí vemos que lo consagró también San Ramón. Y San Clemente de Taúl, sabéis que es Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. A ver si vemos aquí bien. Bueno, pues mirad, aquí veis 1000, entonces aquí está el 1223, ¿no? 1000, hay dos Cs, 1123. Aquí lo pone la encarnación, idus veni Raimundes, episcopo de Barbastro, consagró esta iglesia en honor de San Clemente, mártir, y están las reliquias en el altar de San Cornelio, obispo y mártires. Y aquí aparece, bueno, aquí aparece el nombre de Raimundo, episcopo in Barbastro. O sea que queda todavía constancia de los lugares donde estuvo San Ramón. 1125 bendecirá el altar de la Virgen de la Catedral de Roda. Ojo, también yo creo que ya él debía pensar que su muerte estaba próxima, porque ese sepulcro que estaba en lo que es la cripta de Roda, pues justamente lo bendice en 1125, que es cuando marchará él a Granada. Y será a principios de año cuando bendice ese sepulcro. Es decir, que sepulcro, bueno, sepulcro es decir que es posterior, bendice sobre todo la cripta y el lugar donde él iba a ser enterrado. El sepulcro es posterior, pero la cripta y el lugar donde va a ser enterrado lo bendice ahí. O sea que yo creo que él ya pensaría que estaba al final de su vida, ¿no? Bien, una expedición, le pide el rey que vaya al Andalus, quiere ir a Granada, conquistar Granada, no se consigue, lo que se consigue es traer muchos mozárabes hacia repoblar estas tierras. Y bueno, esa expedición es cuando él se pone bastante enfermo, ya es mayor, en aquellos años, claro, ahora no es así, pero en aquellos años, cuando pasaba 60 años, a una persona que dormía poco, comía poco también, encima dice que llevaba un cilicio y de vez en cuando pues hacía penitencia, es decir, bueno, pues su vida era dura, difícil, viajaba mucho, y bueno, al final de este viaje vuelve enfermo y parece que cuando llega a Giriadro, que está muy enfermo, en Zaragoza incluso avisan ya a los canónigos de Roda diciendo es que no va a llegar a Roda, porque él quería llegar a Roda, no llega a Roda. Y lo que hacen es que pueda llegar a Huesca, que curiosamente la iglesia de San Vicente parece ser que en aquel momento pertenecía a la diócesis de Roda,
cosas curiosas, como también, por ejemplo, sabéis que Santa Engracia en Zaragoza hasta en 1956 era de Huesca. Pues era de Huesca por una concesión que le hace Alfonso I justamente a Esteban por haberle ayudado en la conquista de Zaragoza. Porque ya no tenía dinero el rey, entonces Esteban dijo, no te preocupes, yo de mis diezmos, venga, lo que haga falta aquí. Y entonces a cambio le concede esa iglesia. Bueno, mirad, qué curioso, en Granada hay la batalla de Ansur, y ahí anuncian que 900 años de la fallida conquista por Alfonso el Batallador. Pues en esa batalla de Ansur estaba San Ramón. Lo que ocurre es que él no participó activamente en la batalla, como decimos, alentó a las tropas, se dedicaba a celebrar la misa, también confesar, etc. Bien, protagonistas de la novela, bueno, pues ponemos aquí los pontífices. Hay que decir que él, desde que es obispo de Roda, pues prácticamente va a tener contacto con la mayor parte de los, primero con Pascual II, porque cuando se produce todo el problema en 1116, este es el Papa con el que irá a hablar personalmente. Con Gelasio II también, porque él es el que convoca concilio en Toulouse, y Ramón va a Toulouse, es el que otorga el título de cruzada a la conquista de Zaragoza. También con Calixto II, es decir, con todos estos papas, él va a ir a Roma y todos los papas le van a dar la razón. También los obispos de Roda, bueno, desde que nace, pues desde Salomón, Arnulfo, este es el de las reliquias de San Valero, Raimundo Dalmacio, Lupo, Poncio, es el que es obispo de Roda, luego también de Barbastro, y Raimundo obispo de Roda de 1104 a 1120 y de Barbastro de 1104 a 1116. Qué curioso, y luego ¿quién es el obispo cuando muere San Ramón de Roda o San Ramón del Monte? ¿Quién es el obispo de Roda? Pues mira, es Esteban. Y qué curioso, lo que pasa es que luego, y hay un documento que aparece, no se quiere poner a este obispo tan nefasto, no se le quiere poner. Y entonces la relación dice, no, que ne salga, ¿cómo va a salir la historia que es obispo de Roda? Pero lo es. O sea que, y curiosamente, veis que Esteban, desde él, pues bueno, pues Esteban cuando muere, aquí está mal, es 1126. Desde 1126 a 1130, Esteban de Huesca será el obispo de Roda. Bien. Aquí ocurre una cosa, justamente muere Pedro de Librana, el obispo de Zaragoza, pues entonces perfecto. Ya podía Esteban, a su ambición, ser obispo de Zaragoza, y lo nombran, 8 o 9 meses solo, porque muere. Hay dos versiones, la más posible es que muere en una expedición con el rey Alfonso I a Valencia. Otros dicen que yendo a Roma, bueno, pues que parece que lo asesinaron. Todo el mundo, al final, las biografías dicen que todo fue como un castigo de Dios. La verdad es que los biógrafos también se ensañan mucho con Esteban, a lo mejor merecido, ¿no? Bueno, y después, sí, entonces ya se nombra a Pedro Guillén, y aquí el rey Alfonso I realmente dice que se arrepiente de no haber valorado más a San Ramón, y se nombra ya a Pedro Guillén, obispo Barbastro Roda, y por cierto que ahí le va a seguir Ramiro el monje, aunque también por poco tiempo. Luego habrá 2 obispos más, y es cuando la diócesis pasa a Lérida. Bueno, pues aquí está también San Poncio, San Ebons, como decimos. Los litigios por parroquias, pues mirar, litigios entre el obispo de Huesca y el de Barbastro Roda, entre el de Zaragoza y Pamplona, con el de Urgel, con los abades de San Juan de la Peña y Mondragón, aquí los litigios estarían con el de Huesca, y San Victoriano y Alagón con el de aquí, con el de Roda Barbastro. También monasterios de Obarra y San Pedro de Tabernas, también en alguna ocasión. San Ramón como mediador, pues ya he dicho anteriormente, mirar, Concordia, pues el Castellar y Tauste, propiedad de Pamplona, derechos y de Zaragoza, es decir, que llega siempre como mediador a diferentes concordias. Escenarios, pues los lugares donde está, Barbastro, Huesca, Roda, visita todas las parroquias, reuniones en el Reino de Aragón, Durban, Toulouse, Roma, Magalona, donde tiene que ir el Papa, Pamplona, Zaragoza, Granada. Y bueno, ya he dicho, los diezmos de Artajona, cuando interviene precisamente San Ramón como prior entonces de San Sernín de Toulouse. Bueno, en Barbastro el recuerdo, lo tenemos aquí cerquita en este museo, ¿verdad?, a San Ramón, los gozos también, que se cantan ahora en el retablo también de la catedral, donde aparece San Ramón y San Poncio. Los relicarios, la casulla, preciosa, aunque esta casulla es del siglo XV, no es de su ajuar, que luego veremos. Yo tampoco soy experto en historia del arte, y por ahí está María Puertolas, que eso lo controla mucho más. Roda di Sávena,
lógicamente todo el recuerdo, ¿verdad?, en Roda. Incluso aquí tenemos en lo que era primitivo sepulcro, donde aparece San Ramón, de obispo, con 2 diáconos. Y mirar, Capella es el tercer pueblo que tiene una ermita dedicada al santo. Y además aquí hay un hecho curioso, en esta ermita dice que esta es la piedra por la que se sentó San Ramón. Y hasta uno dice que cogió la piedra como si fueran sus posaderas, cogió la forma. Lo cierto es que la conservan allí con la imagen, y esta es la piedra, dice que se sentó San Ramón. Cuando marcha de Barbastro, ¿por dónde pasa? Posiblemente por Estada. Luego Aguinaliu, Capella, Roda. Alguien dice que entró en Graus, no está muy claro, pero bueno, más o menos Capella, ahí dice cuando, bueno, pues sonaron las campanas cuando él llegó a este lugar, etc. Y Capella también tiene esta ermita, ahí están los gozos de San Ramón de Capella. Bueno, cuenta aquí, singular protector de la antigua y leal villa de Capella del Condado de Ribagorza, versión impresa, bueno, conservada en la Biblioteca Nacional de España, 1885. Las visitas a Toulouse, viajó muchas veces, aquí había un canónigo bastante, Bernardo Guillermo, incluso se restituye, dice, testigo junto a Melio, que es el de la restitución del conde de Foix, o sea que a veces interviene incluso ante los condes, como es en este caso, para que hagan ciertas devoluciones, o sea que no solamente hacía de mediador aquí, sino también el otro lado de los Pirineos. Consagra el altar de San Miguel, luego se dirige a Roma, se encuentra en Toulouse, donde también está el Papa Gelasio II. Bueno, aquí mirar, 1119 muere Gelasio II, nombra a Calixto II, consagra la iglesia del castillo Rutilans en Foix. Se encuentra en Toulouse en la consagración de Miguel Tarazona, se dirige a Pisa a ver al pontífice y aquí expide 3 bulas apoyando a Raimundo. Una al obispo Esteban, otro al obispo Guy de Lescar. Este Guy de Lescar también actuará de mediador, y otro al obispo Pamplona Guillermo. Se encuentra en Toulouse, coincide con esto, y aquí se excomulga al obispo Esteban. Bien, vamos acabando ya. Las fuentes, es decir, ¿dónde tenemos las fuentes? Claro, yo he hecho una novela. Quizá algún día haya alguien que quiera hacer de nuevo La vida de San Ramón, que sería un libro pues 3 veces más extenso que la novela, es decir, que podría haber más información. Lo que pasa es que las líneas generales yo creo que están ya en todas las biografías que ha habido de San Ramón, están ahí. Pero en fin, si alguien quiere, pues abajo, ¿verdad? Además Margarita, que es muy amable, ¿verdad? Tenéis ahí todo lo que sería el rezo San Ramón. Parece que la primera biografía, bueno, por cierto, que es interesante, aunque son copias, pero están las cartas. Carta del Papa Calixto II al obispo Esteban de Huesca. Ojo, y en la carta veréis cómo pone al obispo. Es decir que, bueno, vamos a verlo. Aquí otra copia. Eso está aquí en el archivo, ¿Veis? Bueno, pues miraré aquí. Pascual obispo, siervo a su amado hermano el obispo de Osca, salud y bendición. Hermano, levantaste contra el cielo tu boca cuando, despreciando los decretos de la Santa Sede, sedujiste al pueblo de Barbastro para que no diera a su obispo lo que era justo. En realidad esto es depredar los derechos episcopales, conculcar los privilegios de Roma, invadiendo la casa del obispo Barbastro, llevaste cuando encontraste en ella y a él lo sacaste de la iglesia con mano armada. Te negaste a devolver lo que era de él y más todavía moviste contra el ánimo del rey y recibiste al noble que él había excomulgado. Es decir, ojo. Y luego es cuando la amenaza con la excomunión, pero bueno, el otro se hace siempre oídos sordos. Más documentación, por ejemplo, aquí tenemos las firmas, curiosamente, de Alfonso Rey y la firma de San Ramón. Bueno, también a su muerte, a la muerte de San Ramón, Ramiro hace donación a la iglesia San Vicente de Roda y menciona a Ramón ya como santo. Es decir, que este hombre ya muere en olor de santidad. Olegario ya le escribe al Papa y le dice que San Ramón de Roda, que es un santo porque ha hecho muchos milagros desde su sepulcro. Elías, la Vita, es la primera biografía que se escribe sobre San Ramón. Bueno, aquí cuando se coloca en el sepulcro de mármol los restos de San Ramón por Gaufrío de Roda. Bien, y la cofradía de San Ramón de Roda, yo no sé, me gustaría, porque en los estatutos, no sé lo más antiguo, pero a mí me parece documentada 1189. Y si verdaderamente se funda en 1189, es una de las cofradías más antiguas de toda España. Estamos hablando de una cofradía del siglo XII, y es posible que así sea. Bien, bueno, también mirar, se trasladan a este sarcófago que es del 1170, que está en la cripta. Bueno, luego también, ahora ya no están ahí sus restos, pero bueno, el sarcófago sigue estando ahí, asiste el rey Alfonso II, el cráneo de San Valero se lleva a Zaragoza. Aquí se escribe el Officium, luego el Breviarium Rotense. Bueno, y aquí veis también otra vida de San Ramón de Barbastro,
y esto es un canónigo que se llama Gabriel de Sese, a quien el obispo le encomienda, y aquí podemos saber también más datos, por ejemplo, la consagración de Alquézar, la villa de Alquézar, explica aquí la iglesia, bueno, que se derrumbó, explica, etcétera. Explica también el ajuar fúnebre, el famoso ajuar fúnebre, que está entre Roda, Barbastro, Lérida también tuvo, afortunadamente creo que ahora está aquí, pero como no, como el tema aún está in judice o algo así, ya no voy a hablar más, pero decir que aquí aparece lo que es el ajuar fúnebre, seguro que entonces ahora todo no debe estar. Y mirar, incluso también explica el ajuar de San, esto era el báculo de San Valero. Bien, aquí explica el ajuar de San Valero, y aquí dice que en estas visitas después de la muerte como que a San Ramón no lo incluiremos como obispo de Roda, porque ha sido tan nefasto que para nada. Y durante 4 años él es el obispo de Roda, pero la relación no aparece. Pero bueno, ojo, Felipe II sabéis que él le encantaba tener a todas las reliquias de todos los santos. Y entonces, cuando aquí en Barbastro piden que quieren una reliquia que venga desde Roda, dice, pues también quiero, afortunadamente, que murió Felipe II, pero afortunadamente al morir ya no se llevó la reliquia, pues no estaría a lo mejor en el Escorial. Bien, se erige la ermita de San Ramón, en el lugar donde la tradición dice que se despidió de la ciudad, y aquí es cuando dice que les entrega la ermita a San Ramón. Se bendice el estandarte, se extrae el brazo del santo, un trozo de su cráneo, está en la Barbastro, una costilla se lleva a Lérida. Bueno, esta procesión que dura 3 días, cuando se traen las reliquias, aquí hay una celebración importante. A partir de este año, 1595, Barbastro lo considera su patrón y celebra fiesta el 21 de junio. O sea que ese es el origen de las fiestas de Barbastro, importante también. Bien, tenemos también aquí, aunque ha hecho la introducción, es Diego de Ainsa, él habla de la ciudad de Huesca e incluye también la vida de San Ramón por haber muerto en la ciudad. Y aquí habla del arrepentimiento de Alfonso I. Parece que él efectivamente se arrepiente porque ve la gran devoción que tiene San Ramón, y cuando muere ya Esteban es cuando dice pues, que efectivamente que este era un santo, y él lo reconoce. Bueno, patrón de la diócesis. Bueno, se pide su cráneo y no se lleva a cabo, pero sí que se abre de nuevo el sepulcro y ya la reina Margarita Austria, que es la mujer de Felipe III, se le da un hueso al antebrazo. Mirad, lo del obispo de Lérida, bueno, este no acabó excomulgado por poco. Lleva desde Roda a Lérida las reliquias de San Ramón. Ala, llega allí y dice que me las llevo. Lo acusan de que expolia el sepulcro y, ojo, el nuncio papal le dice, o las devuelves o te la juegas. O sea, que esto fue por la vía rápida, ¿eh? Hay que decir también que con el obispo Meseguer, sabéis que el obispo Meseguer, él es de un poblado de Morella, de Vallivana, entonces él estuvo 15 años en Lérida y 15 en Granada. Y bueno, pues muchas horas las llevó, pero ojo, en Roda hay una especie de levantamiento del pueblo contra el obispo Meseguer, porque se les ha llevado de Roda, pues sobre todo parte del ajuar, o sea que es de la época del obispo Meseguer también, que también aparece. Bien, oficio y misa. Bueno, por cierto, patrono de la diócesis lo declara Gregorio XVI en el 1842. Desde ese momento es patrono de la diócesis de Barbastro. Bueno, la bibliografía que he empleado, aquí está toda, la podéis ver en el libro. Bueno, también mirad, Bartolomé Leonardo Argensola escribe a San Ramón de Roda, durante me emocionado lo de, bueno, pues ya sabéis que entre los grandes escritores clásicos españoles tenemos a los hermanos Argensola, de Barbastro. Pues uno de ellos, de luego, escribe, es más largo, pero es precioso lo que dice. Mirar, aquí tenéis también, bueno, después hay varias cancioncillas que hemos ido recogiendo que hablan también de San Ramón. Esta otra dice, ojo, sobre la muerte del santo en Huesca y el honor para Huesca que muriera allí. Curioso. Y aquí tenemos, mirar, Diego de Ainsa, pues también compone un romance. Y ya para acabar, pues decir que yo le hemos tirado un santo con valores de autenticidad y universalidad. Aparte del legado material, todo el ajuar fúnebre que se ha dicho siempre, en el libro Ricardo del Arco, curiosamente, él hizo estas fotografías antes de la Guerra Civil. Y entonces aquí por ahí dice catedral, dice casullas y capa pluvial. Yo no soy de arte, digo que María es la que controla todo esto, ¿verdad? La directora del museo, y ya a lo mejor sé que podría dar mucha más información, pero mirad, aquí sí que dice que, bueno, pues algunos de estos elementos ya no sabe dónde están, curiosamente, otros sí. Aquí dice, ¿veis? Telas del ajuar.
Aquí también tenemos lo mismo, esto estaba, aunque aquí pone que está en Barcelona, dalmática procedente de Roda, y dice que la fotografió en Barcelona. Curioso. Bueno, aquí sus guantes, más telas. Ya sabéis que en el Robodrik el belga desaparece una parte de esta preciosa silla, ¿no? Lo que queda, que toma es interesante. Mirar, dice, la conservación numérica y calidad de las piezas que lo componen, su datación histórica y su relación con la epigrafía hacen del conjunto textiles medievales de Roda y Sávena una colección excepcional, no solo en España, sino en el contexto europeo. Aquí está la mitra. Mirar, esto lo dice Ana Cabrera, que es una experta, porque es la directora de un museo del traje que hay en Madrid. Dice, el conjunto de Roda incluye fragmentos de ajuar funerario, con prendas eclesiásticas como una dalmática, casulla y sandalias. Sobre la importancia de la colección, la experta señala que esta tapiza es completa siglo XII, que no son corrientes ni en España ni en Europa. La colección incluye sudarios con lo que se enterró a San Ramón, enrollándolo de 4 metros de largo. Esto es excepcional. Y bueno, mirad, también esto apareció en el Heraldo de Aragón, espectacular conjunto textil, uno de los pocos que se conservan in situ en España. Y aquí he recogido lo que dice María Puertolas, San Ramón, personaje de muchas aristas, porque se puede tratar desde diversas perspectivas y puntos de vista. Ha sido el obispo más importante de estas islas, referente en su vida personal, su faceta destacada desde el punto de vista de la fe, el culto de reliquias y como seña de identidad diocesana. Bueno, los cordones de la Victoria, que a mí me parece una magnífica iniciativa. Y mirad esta foto, que al final he podido conseguirla, pero difícil, el cráneo de San Ramón. Creo que Balbina estuviste allí, ¿no?, cuando se sacaron los restos de San Ramón, pero la verdad que no abundan estas fotos. Con lo cual, bueno, pues sí que por lo menos esa es la foto del cráneo de San Ramón. El acta de consagración del sepulcro, que esto creo que lo tenéis aquí en el Museo Diocesano, y aquí sí que aparece también, ¿veis?, 1125, es decir, que justamente son los 900 años cuando se consagra el sepulcro en la cripta de Roda. Bueno, y yo creo que esto hubo danzantes, pero que desde luego es importante también que los danzantes pues vuelvan, normalmente esto en nuestra tierra, para cuando pues ibais a Huesca con San Lorenzo, los monegros, tantos dances, hay más de 40 dances en Aragón, ahora sus patronos, pues que también Barbastro se merece que los danzantes dancen en su honor. Y ya, bueno, pues mirad, cuando la ciudad convive en cristianos, judíos, musulmanes, destaca por su humildad, afabilidad en el trato, frugalidad en la mesa, oraciones, ayunos, penitencias, emplea el cilicio en sus carnes, la verdad, las rentas de la iglesia en reparar, adornar templos, cubrir, en fin, lo cierto que un obispo no al uso. Y para acabar, un santo adelantado a su tiempo, un obispo comprometido que sufrió por la injusticia cometida, caritativo y querido por los fieles y también incluso por judíos y musulmanes, mediador en diferentes causas, un ejemplo de vida en los tiempos difíciles, un gran humanista, se preocupó por consagrar el monasterio por el arte y por la evangelización, y por ello, pues debemos difundir, universalizar su figura, el centenario de su muerte, dar a conocer su vida y su obra en las parroquias, y Barbastro y Roda deben de sentir el orgullo de tenerlo por patrón. Y nada, yo creo que hay que agradecer a la diócesis, a su obispo don Ángel, a la cofradía San Ramón, al museo, a la catedral de Roda y también al Barbastro de Capella, la devoción al santo, que hayáis mantenido su legado, y ojalá pues otras instituciones y colectivos difundan esta figura de esa persona tan grande y que tanto orgullo da esta ciudad de Barbastro. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias. Ya no más de preguntas que muy tarde. Cualquier pregunta, si la sé, venís o comentario, lo hablamos, ¿de acuerdo? Pues gracias una vez más, don Ángel, Fernando también, por estar ahí conmigo. Y bueno, debo decir una vez más, yo siempre digo, también tengo aquí a don Ángel, pues don Ángel, de luego, el digno sucesor de San Ramón como obispo. Hemos tenido la suerte aquí de tener unos obispos y debemos estar muy agradecidos por ello, o sea que esperemos tenerlo muchos años. Muy bien. Bueno.